Los venezolanos se despiden el lunes de uno de los peores años de su historia, marcado por una inflación de más de 1.000.000%, sanciones internacionales y la consolidación de una dictadura de corte castrista. Pero el 2019 podría ser aún peor, dijeron analistas que pronosticaron un colapso mayor de la economía y mayores niveles de violencia y represión. Venezuela no ha tocado fondo aún, temo que el próximo año sea aún peor, dijo Rusdallen, socio gerente del Banco de Inversión Caracas Capital, un experto que ha brindado testimonio en el Congreso estadounidense sobre la complejidad del colapso económico del país petrolero. No hay nada que el régimen de Nicolás Maduro pueda hacer para detener esta tendencia, este círculo vicioso, y el país seguirá dando vueltas y vueltas mientras en el desaguadero de su recorrido hacia los círculos más bajos del infierno de Dante, agregó. El recorrido del país a lo largo del 2018 de por sí ya fue bastante tenebroso. El colapso económico que comenzó a inicio del período presidencial de Maduro terminó estallando ese año para ver una tasa de inflación cercana al 1.000.000%, una aguda escasez de alimentos que tiene a más a un tercio de la población comiendo una sola vez al día, y 5.000 venezolanos huyendo desesperadamente del país diariamente. Ya suman más de 3 millones los venezolanos que han abandonado su patria en un éxodo que ha sido descrito como la mayor crisis migratoria en la historia de América Latina. Pero los pronósticos para el próximo año pudieran ser peores. Según cálculos del Fondo Monetario Internacional, las Naciones Unidas y otras organizaciones multilaterales, Venezuela podría registrar en el 2019 una inflación de más de 10 millones%, una nueva contracción del PIB de más del 18%, un mayor colapso de la producción petrolera, un incremento de los ya elevados niveles de violencia y 2 millones de venezolanos adicionales que abandonarían el país. Los expertos también prevén la introducción de nuevas y más severas sanciones económicas contra el régimen a partir del 10 de enero, fecha en que Maduro inicia un nuevo período de gobierno que será desconocido por gran parte de la comunidad internacional ante rampantes evidencias de fraude e ilegalidad en las últimas elecciones presidenciales convocadas por el gobernante bolivariano. Uno de los principales puntos de preocupación es la velocidad con que ha estado disminuyendo la producción petrolera, actividad que por años representó el principal motor de la economía del país. La producción, que se encontraba en cerca de 3.4 millones de barriles diarios cuando el fallecido presidente Hugo Chávez ganó las elecciones en 1998, hoy apenas alcanza el 1.000.000 de barriles diarios y podría caer en otro 500.000 para finales del 2019, dijo desde Londres Diego Moya Ocampos, analista principal para las Américas de Ismarkit. En ese nivel de producción y la continuada disminución de la actividad privada podría terminar por conducir al colapso del sistema de salud, el sistema eléctrico, el sistema de suministro de agua y el resto de los servicios públicos, áreas que ya se encuentran severamente afectadas por la crisis económica. Irónicamente, el sector que parece estar en mejores condiciones para resistir los embates de la crisis es precisamente el que los expertos identifican como el gran causante de la crisis, el chavismo. Eso se debe, explica Moya Ocampos, a que Venezuela es hoy gobernada por un régimen forajido que ha comenzado a reemplazar la caída de la renta petrolera con los ingresos que obtiene a través del narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando de gasolina. Esos ingresos hacen posible el mantenimiento de Maduro en el poder, y él seguirá allí a menos que los militares le quiten el apoyo o que una fuerza regional busque de alguna manera coadyuvar al restablecimiento del orden constitucional y democrático en Venezuela, señaló Moya Ocampos. La crisis económica y la presión internacional aseguran que el 2019 termine siendo un año de gran turbulencia. Por un lado, el creciente rechazo internacional al régimen se consolidará en el 2019, después de la nueva juramentación de Maduro, y es muy probable que Estados Unidos termine declarado a Venezuela como Estado que promueve al terrorismo por sus estrechos vínculos con el Ejército de Liberación Nacional ELN de Colombia y la agrupación Hezbolá del Medio Oriente. Pero por otro lado también están las expectativas de un incremento de la presión interna, en la medida en que las condiciones económicas continúen deteriorándose, causando aún más dolor y sufrimiento a la población venezolana. Eso no quiere decir que nuevas olas de protestas conduzcan automáticamente a un cambio de régimen el próximo año. Maduro ya ha resistido este grado de agitación en el pasado y lleva algún tiempo preparándose para hacerlo de nuevo. El 2019 va a ser un año de más y más protestas. Sin embargo, mientras más fuertes sean las protestas, más fuerte va a ser la represión, dijo Moya Ocampos.
Todo va a depender, al final, de la proporción en que las Fuerzas Armadas del país continúen acompañando a Maduro en su camino hacia la consolidación de una dictadura castrista, o si en un punto en medio del caos deciden que dejarán de hacerlo, agregó. El 2019 es el año del nuevo comienzo, auguró el presidente Nicolás Maduro en su mensaje de Año Nuevo, ofrecido desde el Palacio de Miraflores la noche de este lunes, 31 de diciembre. El mandatario nacional afirmó que su gobierno se enfocará en detener la inflación, propiciar el crecimiento económico y combatir la corrupción para el año entrante. En el primer semestre de 2019 vamos a consolidar la tendencia de detener la inflación criminal, dijo en la alocución presidencial, que llegó con 2 horas de retraso. En el segundo semestre, vamos a combinar crecimiento económico, control de la inflación y abastecimiento y sistema de precios, continuó. Como parte de lo que denominó la línea de acción para 2019, Maduro también prometió combatir la indolencia, el burocratismo y la corrupción. Manifestó su disposición a entablar un diálogo con sectores de la oposición para el año que viene, en el que comienza su segundo periodo presidencial. Reitero mi disposición absoluta a instalar un diálogo con agenda abierta, franco, directo, con todos los sectores de la oposición venezolana, dijo. El jefe del Estado también se refirió a los logros alcanzados por su gobierno durante su primer mandato. El 2018 fue el año de la consolidación de los derechos, de las misiones sociales del pueblo. Con los CLAP llegamos a más de 6 millones de familias, aseguró. En materia de seguridad ciudadana, dijo, el Estado instaló 2.159 cuadrantes de paz, mientras que en cuanto a seguridad social, aseveró que el gobierno alcanzó la meta de cubrir 100% de las pensiones. Destacó igualmente el desempeño de Venezuela frente a la comunidad internacional. El año 2018 ha sido un año victorioso en el campo político internacional, en el campo diplomático. No pudieron con nosotros. 2019 apunta hacia un avance en la defensa del proyecto bolivariano, expresó. Efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana neutralizaron un ataque a una planta de llenado de combustible de la empresa estatal Petróleos de Venezuela en el estado Carabobo. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana FAM neutralizó la madrugada de este lunes un ataque e intento de saboteo a una planta de llenado de combustible de la empresa estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, en el estado Carabobo, centro norte, informó el ministro para Petróleo, Manuel Quevedo. El funcionario precisó en declaraciones a Venezolana de Televisión VTV que a la instalación ingresaron sujetos armados quienes abrieron fuego contra los funcionarios que resguardan la planta, y tras un enfrentamiento fueron abatidas 2 personas, una de ellas ya identificada. El intento de saboteo fue frustrado gracias al despliegue de seguridad en las instalaciones que mantiene la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para contrarrestar el plan. Un plan que hemos venido denunciando y que ha pretendido afectar la distribución de combustible en el país, expresó el ministro, que además ejerce como presidente de PDVSA. Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas CICP adelantan investigaciones en este caso que tendría relación con otros 2 intentos de saboteo ocurridos en los estados Miranda y Zulia este mes. Recientemente el gobierno venezolano alertó sobre planes terroristas que buscarían alterar la paz de la nación suramericana en el fin de año. En este sentido, Quevedo hizo un llamado a los ciudadanos a mantener la calma y a no hacerse eco de rumores sobre la falta de combustible. Las operaciones de PDVSA se encuentran en total normalidad para que la familia venezolana continúe disfrutando, en paz, de estas festividades de Año Nuevo, indicó. Venezuela cerrará el año con la peor crisis económica, escasez, hiperinflación, devaluación y un éxodo de millones que huyen de la situación. El presidente de Venezuela Nicolás Maduro envió un mensaje de Año Nuevo a la población de la nación caribeña a través de su cuenta oficial de Twitter. Maduro aseguró que el año 2019 será de avances y prosperidad para Venezuela. Las 12 campanadas anunciarán la llegada de un año nuevo de avances y prosperidad para todo el pueblo. Deseo que este 2019 sea de amor, paz y alegría para nuestra patria, publicó el mandatario venezolano. En un mensaje, el 24 de diciembre a través de cadena de radio y televisión de manera obligatoria, prometió resolver la crisis económica que atraviesa Venezuela. Te deseo la mejor Navidad a ti, a tu familia y a toda nuestra patria, y deseo que el año 2019 sea un año grande de prosperidad para todos los venezolanos, dijo Maduro.
En el audiovisual, de 2 minutos de duración, Maduro instó a los venezolanos a celebrar la Navidad como cristianos auténticos y verdaderos y a pedir para el próximo año 2019 para que sea un año de recuperación total, de prosperidad, de avance. Va a ser un año de unión nacional, va a ser un año en que le vamos a dar una lección al mundo entero de lo que es la Venezuela de la dignidad, la Venezuela soberana, independiente, porque juntos lo haremos posible, agregó. Venezuela cerrará el año con la peor crisis económica de su historia, caracterizada por deficiencia en todos los servicios públicos, escasez generalizada, hiperinflación, devaluación de su moneda y un éxodo de millones que huyen de la situación.